esta ocasión nos ocuparemos del tema ambiental en el estado de Guerrero y en nuestro país. Y para hablar de ello nos acompaña el doctor Octavio Climent Alcaraz, experto en la materia. Octavio, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, es un gusto estar aquí en tu programa, David. Pues estamos siempre ocupados y preocupados con los temas ambientales, porque finalmente, en mi opinión, pues es un asunto muy difuso que a veces solamente la gente se da cuenta cuando ya tiene un problema directo encima y no ve que en las conductas cotidianas se puede hacer muchísimo para que estos problemas pues no lleguen a los niveles que a veces se presentan. Octavio, y aquí cuando tú hablas de esta cotidianidad, la mayoría de las veces yo he platicado con algunas personas que no se dan cuenta del problema ambiental en términos generales globales por una razón muy simple, porque no lo ven. Pero cuando hablamos del tema ambiental, incluso nos referimos al un tema básico aquí en Chilpancingo, por ejemplo, que sería el tema de la basura, que tiene una repercusión en muchas áreas, pero que también deriva de otros problemas. Para ti, con todo ese conocimiento que tienes del estado de Guerrero, después de haber ocupado algunos encargos muy importantes en nuestro estado, ¿cuáles serían 2 o 3 de los principales problemas de nuestro estado? Y desde tu perspectiva también, después lo platicaremos a más detalle, ¿qué es lo que puede hacer la sociedad, la sociedad organizada, para tratar de paliar este tipo de problemáticas? Bueno, es que son tantos a veces que es difícil decir cuál es más importante, pero mira, uno que es indudable es el tema del cambio climático. No nos hemos preparado, y lo digo porque al ser un fenómeno global, pues nos toca a nosotros el mal sitio de que Guerrero, los estados del país del sur, pues todos los escenarios son de que nos está afectando ya, por un lado, con los fenómenos hidrometeorológicos extremos, o sea, los huracanes, y por otro lado, temporadas también de sequías. Y entonces, esos son fenómenos que ya no podemos controlar desde lo local, ¿sí? Y tenemos que entrar a procesos de adaptación. Es decir, si tú tienes un pueblo costero que le pega continuamente fenómenos hidrometeorológicos, pues a lo mejor es necesario por las inundaciones subirlo a 10 metros sobre el nivel del mar, por decir algo. Pero todo ese tipo de cosas tenemos que prepararnos, y eso también va a tener incluso costos económicos, y cada vez va a ser más recurrente que tú encuentres que por ejemplo, inundaciones como las que se han presentado aquí, en el caso de Chilpancingo, con el río Huacapa, pues ya no sean en periodos de 20, 30 años, sino de repente en 10 años tengas un fenómeno fuerte de extremo, ¿no? Entonces tienes el tema del cambio climático. Otro tema que tampoco observamos, pero que va junto con pegado, es al perder espacios de vida por deforestación, por cambios de uso del suelo de tipo agropecuario, pues vas afectando también el sistema hidrológico, el ciclo natural, y eso está provocando que también tengas fenómenos donde no haya agua suficiencia, o en el estiaje, por ejemplo. Entonces todo se va interrelacionando, y eso vas perdiendo además especies que muchas veces lastiman la cadena de la vida, el ciclo normal de la vida, y eso te va a generar fenómenos desde plagas, enfermedades. Ya tenemos, por ejemplo, vectores de enfermedades como el mosquito, el Aedes aegypti, ya no solamente en niveles de altitud de Tasco, que ya tienes fenómenos, sino ya se empieza a reportar ya a niveles de, por ejemplo, la Ciudad de México. Entonces, ya esto nos está generando un problema, pero la gente no tiene esa percepción, porque son fenómenos muchas veces globales. Dicen, qué calor está haciendo, y por otro lado tienes que los fenómenos de desarrollo urbano pues nos están generando problemas de convivencia en la movilidad, en la generación de residuos, en la generación de aguas negras, y en todo eso pues te vas dando cuenta que tiene que ver también con estilos de
Y no se trata de volverse un puritano ni decir nos vamos a volver veganos o vegetarianos, es simplemente ser moderados en nuestra forma de vida. Y eso tienes que salir de ese ciclo de consumo desaforado, de entrar en las trampas, pues, que muchas veces nos da la vida moderna, las obsolescencias tecnológicas, etc. De los zapatos electrónicos, que todo el mundo aspira todos los días a tener una mejor televisión, un mejor celular, la mejor PC o laptop. Todo eso tiene que ver con estos estilos, y finalmente que nos va a generar problemas con externalidades, como se dice, negativas, generación de residuos, de emisiones a la atmósfera, nos va a generar problemas. Entonces, yo siempre apelo a que debe haber un cambio de conducta. Y te lo digo porque, por ejemplo, fauna silvestre, pues mucha gente no lo entiende, que al consumir, al comprar un ave canora, un ave de ornato, está afectando esos sistemas, aparte de los problemas éticos, ¿no? del derecho de los animales a tener una vida de libertad, cosa que a veces tampoco comprendemos los seres humanos, ¿no? Nos falta mucha educación, mucha cultura ecológica. Un cambio de actitud, digo, y ahorita que mencionas el calor, ya no quisiéramos el último gadget, que al menos un abanico, ¿no? O un ventilador. ¿Cuál es ese tercer punto, Octavio, que consideras como emblemático para hablar ahorita del medio ambiente? Bueno, algo que vimos de manera directa, que es el problema de la gestión o el manejo de los residuos aquí en la ciudad capital, en Chilpancingo, ¿no? Es una preocupación que después de ver como algo que es inaudito, ver que hubiera camiones de basura formados en el Zócalo, pues dice uno, algo está pasando, ¿qué estamos haciendo? Independientemente de que no se encuentre un sitio de disposición final, que ese ha sido el gran problema de Chilpancingo. Por cuestiones de naturaleza no es fácilmente ubicable un sitio para disponer los residuos. Pero hay que entender que los residuos tienen un valor económico en general y que pueden ser reusados, reutilizados, y sobre todo que podemos limitar en nuestra generación de residuos. Pero parece que a la gente todavía ese problema no le es claro, y lo digo porque hay un problema de corresponsabilidad, no solamente del buen o mal funcionamiento de los sistemas de limpieza pública, que es un problema evidente, pero también que la gente tiene que entender que puede entregar desde motu propio, puede entregar la basura separada. Si ya el servicio público no la separa y no le da el valor económico que tiene, ese es otro tema. Pero sí creo que tenemos que empezar por ahí. El buen juez por la casa empieza, porque yo escucho muchas veces esas expresiones. En lo particular nosotros separamos, tenemos nuestro basurero de orgánico y nuestro basurero de inorgánico, de todo lo que son materiales secos, por decirlo así, plástico, papel, todo lo que produces normalmente en la casa. Entonces se puede. Y eso ayudaría mucho a que en algún momento pasáramos a un sistema donde pudiéramos hacer una menor disposición al final del ciclo de la basura. Eso me parece tan simple como que no lo hemos logrado inculcar en la población. Yo sé, porque en las escuelas existen esos programas, ¿sí? Los niños están concientizados, hay aceptación, pero algo está faltando en este asunto. Y hay que hacer entender también a los tomadores de decisiones, a los políticos, que es necesario verlo esto, por ejemplo, una visión regional. Y eso, por ejemplo, yo lo vi ahora con el problema entre municipios. Había un municipio donde fue a quedar el sitio de disposición final, que ahí quedó una celda desconstruida, que por alguna razón hizo cortocircuitos con el otro ayuntamiento, estoy hablando del ayuntamiento de Tixla versus el ayuntamiento de Chilpancingo, y ya el proceso que se había impulsado para hacer una gestión de ambos municipios donde tuvieran beneficios comunes, pues se rompió. Y eso también está causando problemas, porque Tixla, por ejemplo, tiene un basurero en una ruina, es decir, una carga que se va a la basura hacia abajo, en el valle.
y les genera problemas de contaminación. El sacar del Valle de Tuxtla la basura era o sea, la disposición final, y de Chilpancingo lo mismo. Ahora entiendo, están llevándolo a otro sitio en Zumpango. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que hay una visión de región, y Chilpancingo no tiene otra opción más que verlo todo en temas de modelos metropolitanos y regionales. Entonces traemos ahí un pendiente muy grave, igual con el agua. El agua tiene que ser reusada, tiene que ser tratada y darle un destino. Tenemos ese problema porque nosotros tenemos un río, que ya no es río, sino un canal a cielo abierto, que ni siquiera lo hemos podido dignificar en términos de hacer un parque lineal, sino que hicimos ahí una vialidad para desfogar el problema de movilidad que tenemos en el centro de la ciudad de Chilpancingo. Y entonces al río lo transformamos realmente en una pista, lo cual va contra todo urbanismo, digamos, de tipo ecológico. Entonces tenemos que también cambiar el modelo de movilidad, y eso también va a chocar con intereses, porque el problema pues es evidente. Hay un exceso y un problema muy grave de vehículos públicos en la región, en el área centro de la ciudad. Eso quiere decir, pero en las áreas periféricas tienes problemas de ausencia de esa movilidad. Entonces tenemos que cambiar totalmente el modelo de movilidad. ¿Sí? Todo un reto, porque además esto es cultural, eminentemente cultural, o sea, es tomar además la conciencia por parte de gobierno, por parte de sociedad, incluso por actores externos que no están aquí recibiendo de la necesidad de ese cambio. Y cobrar conciencia seguramente es algo muy complejo. Tú decías que los jóvenes hoy día tienen esa conciencia, esa formación. Yo me acuerdo que hace algunos años era muy común ver en ese movimiento cultural que se inició que el hijo reprochara al padre: no tires la basura en la calle. Ya no lo vemos. La basura sigue acumulándose, tú separas, entregas al servicio de limpia y ellos lo echan todo junto. Y ese problema cultural repercute seguramente en otros aspectos, especialmente en política. Yo creo que esta reflexión que nos estás haciendo, que nos dejas, de bajar de lo general, lo global, a lo particular, a nosotros nos sirve, porque además, si en algún punto de los tres que has mencionado los ciudadanos pueden participar de manera activa, es necesariamente en el tercero, el que dices, el tema de la disposición de residuos, tanto sólidos como líquidos, y que constituye seguramente uno de los problemas también más importantes, no solo para la sociedad guerrerense, chilpancingueña, sino en general para toda la sociedad. Ya nos adelantaba Octavio también un dato que es muy importante: el tema de que la basura representa dinero, es decir, constituye un elemento económico en términos de la sociedad, y eso también trae aparejados intereses. Es difícil en este momento compatibilizar esos intereses con esa toma de conciencia. Te pregunto porque en nuestro estado tenemos muchos problemas, pero muchos de esos problemas me parece se podrían resolver si hay una clara conciencia por parte de la sociedad y también hay una decisión por parte de quienes toman o ejecutan las políticas públicas. Y entre la basura o el tema ambiental, pues también pasa por una conciencia de la sociedad y una toma de decisiones a cargo de los gobernantes. Pues eso es creo que ha dado la gran pregunta de cómo lograr en los hechos que lo que se dice en la teoría funcione en la práctica. Lamentablemente yo creo que tenemos para mí el diagnóstico es que en este momento, por los problemas que tenemos relacionados por ejemplo con inseguridad, pues hay el impulso de generar una cultura ciudadana de redes, donde las comunidades, y estoy hablando por colonias, barrios, en las áreas urbanas, se empiezan a buscar cómo mejorar su entorno, pues a veces se inhibe, ¿no? O sea, el temor a las posibles consecuencias de la exposición pública, creo que inhibe la participación de la gente. Y eso tiene que ver entonces con que la gente tiene que tener certidumbre, tiene que tener seguridad de que se va a acabar la impunidad, por ejemplo. Es
que cualquiera, y no estoy hablando de los crímenes mayores, estoy hablando de la vida cotidiana, de la gente cuando hace, pues estaciona en el lugar incorrecto, hasta cuando escupe en la calle, ¿no? O tira la bolsa de la basura en cualquier sitio. Ese asunto del mal vecino a veces que tiene a las 3, 4 de la mañana la música para que todo el mundo sepa sus placeres o sus sufrimientos. Ese tipo de cosas como que han distorsionado la vida en convivencia, la vida que todos quisiéramos, ¿no? Una vida saludable en nuestro entorno. Entonces, este proceso va a tardar muchos años, pero necesitamos también gobiernos que nos den la certidumbre de que creamos en las instituciones, porque el problema es que también la gente no confía. Si tú ves que ese vecino que hace ruido, ese vecino que es sucio, o el que ya tiene de repente evidentemente riqueza es un servidor público de mediano calado, pues dices, oiga, esto está mal, hay corrupción, etc. Entonces, pues el buen juez, volvemos a repetir, por la casa empieza, tiene que haber un cambio también en la cultura del servidor público, porque a veces no es servidor público en realidad, ¿no? O sea, creen verdaderamente que saben mucho, no se dejan apoyar por la propia gente, no la escuchan a la gente y están en un proyecto personal de vida que no logra salir bien las cosas adelante. Y eso no tiene que ver con partidos políticos o pertenencias, tiene que ver con una forma de comprender su ambiente. Y estoy hablando del ambiente no solamente en términos de naturaleza, sino de cultura. No, yo creo decía que cómo compatibilizamos los elementos de la conciencia, de la parte cultural, porque al final del día se me parece que no tiene que ver con ningún partido, tiene que ver con la conciencia que cobra el servidor público respecto de lo que está haciendo, de la función que le corresponde hacer, y que desafortunadamente pues creo que es una constante, no solo en Guerrero, no solo en México, sino en muchas sociedades en este momento, de que la credibilidad de quienes están enfrente de las instituciones se encuentra sumamente mermada, y a nosotros evidentemente eso también nos preocupa porque genera o tiene un impacto directo en estas políticas públicas que afectan no solamente en lo personal, que puede ser desde el tema de que nuestro ritmo de vida o nuestro nivel de vida sufre demasiado agobio, demasiado estrés, sino que también estamos viendo que hay pérdidas de otros elementos que en un momento dado forman parte de un patrimonio de todos los guerrerenses, de todos los mexicanos. Hablamos, por ejemplo, de las especies, ¿no?, que se encuentran amenazadas o que incluso se encuentran ya en este momento extinguidas en el país. Y de eso me parece que Guerrero también es un ejemplo muy bueno para hablar también de lo que se puede hacer en este momento para evitar que se sigan perdiendo especies que constituyen parte de ese patrimonio natural de todos los mexicanos. Y creo que podríamos hablar de la humanidad al final del día, que comparten un espacio, si lo vemos romántico, un espacio en esta gran nave que es el planeta Tierra. Bueno, yo en ese sentido, yo te quisiera comentar que Guerrero es un estado afortunado. Nosotros siempre hemos dicho que tenemos una gran responsabilidad porque Guerrero México es uno de los grandes países megadiversos, se dice, ¿no? Biológicamente tenemos una flora y una fauna extraordinaria y eso nos coloca en esos países privilegiados, Brasil, Colombia, México, especialmente en Latinoamérica, más países como en Indonesia, es decir, somos de ese club privilegiado donde se concentra la diversidad biológica. Y Guerrero, junto con el Cinturón del Sur, Chiapas, Oaxaca, forman un gran conglomerado de diversidad biológica. Nosotros, a diferencia de Oaxaca, no tenemos selva como Chiapas, selvas altas. Sin embargo, tenemos prácticamente todos los ecosistemas aquí en Guerrero. Y además tenemos especies únicas, tenemos especies exclusivas que no las vamos a encontrar, que son nativas de aquí y que son, como se les dice,
endémicas, que tienen espacios muy restringidos. Yo te puedo decir que tenemos una de las pocas especies de conejo silvestre en el mundo, aquí, o por lo menos que en riesgo, evidentemente, que es el Silvilagus insomni, por ejemplo, el conejo de Ominteni, o que llevamos el linalol, los burseras, lo llevamos, por ejemplo, a la India y a como plantación. Los ingleses se volaron las semillas, se lo llevaban allá, y allá tienen grandes plantaciones de linaloga, que acá lo tenemos por la presión, que no lo hemos logrado tener en plantación. Por la presión se volvió una especie muy preciada por las características aromáticas y de su madera. Y tenemos un montón de burseras, tenemos un gran número de especies de pinos en las áreas templadas, de encinos, tenemos orquídeas únicas, tenemos la flor de la manita, por ejemplo, también, que es una especie única aquí de las áreas de bosques de nieblas de la sierra. Es decir, tenemos un montón de especies que tenemos que cuidar, pero están sujetas a presiones, ya sea por cambios de uso del suelo, por cambios de la frontera agropecuaria, hasta el problema del tráfico ilegal. Por ejemplo, con tortuga marina, con pericos y guacamayas. Tenemos el problema con iguanas, que aunque digan que son depredadores, no entraremos en ese debate, pero bueno, veamos en términos cuantitativos cuáles son en este momento, en términos cuantitativos, los niveles de peligro en que se encuentran nuestras especies animales y vegetales. Bueno, y estos son datos, simplemente los datos, pero en la percepción cotidiana, nosotros vemos los zoológicos, vemos que todavía están los animales ahí, nos acordamos, yo me acuerdo de cuando de niños nos llevaban a ver esa diversidad que estaba encerrada. Hoy día, los luchadores, activistas de movimientos a favor de los derechos de los animales, pugnan por cerrar zoológicos, pugnan por que estas especies sean puestas en libertad. ¿Cuál es el futuro en este sentido de ese movimiento? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro de los zoológicos entendidos como el espacio donde se podía admirar y también aprender, si se quiere así, a respetar esa diversidad del mundo? Bueno, ahí ya es claro que hay un activismo por los derechos de los animales. Hay animales como los primates, que son prácticamente los homínidos, finalmente son muy cercanos al Homo sapiens, digámoslo así, que eso hace pues que ellos muchos activistas y muchas organizaciones consideren que no es legítimo que nosotros nos abroguemos tenerlos encerrados, ¿no? Y que deben de vivir en sus espacios naturales. Entonces todo esto está transformando además a los zoológicos, o sea, de tener animales enfermos, psíquicamente estresados, que tienen conductas que no son normales para los animales que viven en la naturaleza, pues eso hace que se pugnen por cerrar a los zoológicos. Sin embargo, es necesario que para algunas especies, sobre todo las que están en riesgo, encontrar formas de vida digna para que puedan reproducirse y poder ayudar en algún momento en semi-libertad o en libertad especies de ese tipo, ¿no? Vamos a suponer, todavía podemos trabajar hablábamos del conejo, por ejemplo, del Ominteni, si lo pudiéramos reproducir en cautiverio y después liberar en condiciones controladas, pues eso sería una gran aportación, o del lobo mexicano que también lo tenemos, o aves rapaces como el águila real, que es nuestro símbolo patrio. Es decir, hay cosas que se tienen que hacer todavía en condiciones de cautiverio, pero necesariamente tenemos que cambiar a hacer que sean los zoológicos actuales, porque ahí ya muchos de esos animales ya están improntados, ya no pueden vivir en la naturaleza porque toda su vida lo que han conocido es el cautiverio. Pues ahí lo que tendrían que hacerse pues es ir paulatinamente dejando a aquellos animales que no tienen de otra, van a quedarse ahí, o
pasarlos a sitios donde sean menos presionados por estrés por la propia gente, porque el público mismo los estresa. Entonces, por ejemplo, el caso de Xochitl, que es nuestro zoológico principal en Guerrero, pues ahí lo que tenemos que hacer es lograr que sea un centro de interpretación ambiental. Y yo quisiera agregar también otro tema que a mí me preocupa, que siempre hemos dicho que la cuestión ambiental es como las ciencias médicas. Las ciencias ambientales son multidisciplinarias, necesitan equipamientos, necesitan infraestructura, necesitan un multitud de especialistas. Y entonces la toma de decisiones se vuelve mucho más práctica, más eficiente. Y eso es lo que tenemos que caminar en los sistemas de gestión de la administración pública. Yo sí seguiré apelando a la profesionalización, al servicio profesional de carrera en las áreas ambientales, que no se den solamente los espacios por cuestiones de componendas y de arreglos políticos, sino tener, como las ciencias de la salud, entender que un hospital no lo atiende alguien que no sabe de medicina. Hay que entender que la salud de los ecosistemas donde vivimos nosotros también se tiene que dar en ese sentido. Y eso sería una de las reflexiones que tenemos que hacer comprensible a la gente. Se necesita pagar bien también a los especialistas, porque también es un problema. Salen multitud de jóvenes que no tienen a dónde ir o son mal pagados. Y necesitamos, pues, generar esa conciencia de que es una buena inversión a futuro para nuestras futuras generaciones. A mí me parece sumamente importante. Yo te preguntaría, por ejemplo, en términos de recursos humanos en Guerrero, ¿tenemos los suficientes recursos humanos? Afuera sí, dentro de la administración pública no hay suficiente, ni siquiera tenemos presencia en las áreas naturales que tiene decretado tanto la Federación como el Estado. Estoy hablando en este momento del Parque Nacional del Veladero, que por enésima vez se acaba de incendiar, porque hay ausencia de autoridades, hay una relación no muy positiva con el entorno, porque hay gentes que están buscando invadir el Veladero y queman paraguanza para invadir. ¿Sí? Y eso es una mala señal. Y te puedo hablar del parque arqueológico que no nos ha podido detectar formalmente. O sea, hay un montón de áreas donde necesitamos personal trabajando. Fíjate que aquí en Guerrero hay, por lo menos me parece, 7 áreas que tienen algunas características dignas de ser protegidas. A lo mejor todavía son muchísimas más. Hablábamos en otro programa, por ejemplo, del tema también del rescate arqueológico. Un estado con una extensión de 65,000 kilómetros cuadrados que tiene 12,000 zonas arqueológicas. La mayoría de ellas sin revisar, sin estudiar, pero me parece que eso pasa también en el ámbito ecológico. Yo he preguntado a varias personas y quizá me he acercado a los que no saben, y he preguntado, tenemos por ejemplo un catálogo de las especies que son de Guerrero, que hay en Guerrero. Hay un intento, nosotros tratamos de que tuviéramos un buen diagnóstico de la biodiversidad de Guerrero, no lo hemos logrado concluir, pero eso es parte de los retos. ¿Sí? Sabemos más o menos cómo están las grandes especies en términos de los vertebrados, mamíferos, reptiles, anfibios, las aves, o algunos tipos de familias de plantas también. Evidentemente ahí necesitamos más conocimiento sobre nuestra biodiversidad. Y ahí también nos pega, como en otras cosas, el tema de la seguridad. Antes de que se acabe, ya no podemos ir a muchos sitios. También lamentablemente no puede una familia subir a determinados sitios porque corren riesgos. Y eso es una realidad hoy día. No me queda más que despedirme en esta ocasión. Temas sumamente importantes, relacionados con tomar conciencia acerca de lo que representa el medio ambiente como patrimonio actual, pero también como el patrimonio de las generaciones venideras. Muchas gracias por acompañarnos, Octavio. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en una siguiente emisión de Y Hablando de.